Tu familia te ha contado una historia. Quizás te dijeron que eres irlandés, quizás escocés, quizás español del norte, o portugués, o francés. Quizás simplemente te dijeron que eras europeo y nadie nunca se molestó en explicar nada más. Pero hay algo que probablemente no te contaron. Algo que tu familia llevó silenciosamente durante generaciones sin saberlo. Algo que está escrito en tu ADN. En cada célula de tu cuerpo, en cada cromosoma que se transmite de padre a hijo desde hace 4000 años. Tu familia podría llevar sangre celta. Y no estoy hablando de una conexión vaga, de una posibilidad lejana, de una metáfora cultural. Estoy hablando de una conexión genética concreta, medible, científicamente documentada, que la ciencia moderna puede identificar con precisión asombrosa. Los celtas no eran un pueblo. Eran muchos pueblos. Eran una civilización que se extendió por toda Europa, entre el año 1000 a.C. y el año 100 de nuestra era. Su corazón estaba en los Alpes, en las regiones de la actual Austria, sur de Alemania, Suiza, este de Francia y norte de Italia, donde florecieron las culturas de Hallstatt y Latene entre los siglos 8 y I a.C. Desde ahí se expandieron en oleadas masivas, hacia el oeste, hacia Galia, Britania e Hibernia, hacia el sur, hacia la península ibérica y Anatolia, hacia el este, hasta llegar a saquear la propia Roma en el año 390 a.C. y a establecer un reino celta en lo que hoy es Turquía, los famosos gálatas mencionados en las epístolas de San Pablo. Los celtas fabricaron las mejores espadas de la Edad del Hierro. Establecieron las primeras ciudades fortificadas de Europa, los Opida. Inventaron tecnologías de minería que los romanos no superaron durante siglos. Y crearon una cultura artística, religiosa y filosófica tan profunda que sigue inspirándonos 2000 años después. Pero los celtas perdieron. Roma los aplastó. Julio César conquistó la Galia en el año 50 a.C., matando a 1 millón de galos y esclavizando a otro millón, según sus propias estimaciones. Las invasiones germánicas posteriores y la expansión anglosajona en Britania completaron la destrucción de su mundo. Su lengua y su cultura quedaron arrinconadas en los extremos occidentales de Europa, en Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles, Bretaña y partes del norte de la península ibérica. Y durante siglos se creyó que eso era todo lo que quedaba. Pero la ciencia genética acaba de demostrar que esa idea estaba completamente equivocada. Los celtas no se extinguieron, se diluyeron. Su ADN sigue circulando hoy por las venas de cientos de millones de personas en 4 continentes que no tienen ni idea de que llevan dentro la sangre del pueblo más temido y más creativo de la antigüedad europea. Hoy te voy a dar 7 señales ocultas que podrían indicar que tu familia tiene sangre celta sin saberlo. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si al final del video descubres algo sobre ti que no sabías, déjamelo en los comentarios. La primera señal está en tu haplogrupo y en uno de los descubrimientos más importantes de la genética europea moderna. En 2018, un equipo internacional liderado por Íñigo Olalde y David Reich del Departamento de Genética de Harvard publicó en la revista Nature un estudio monumental titulado El fenómeno Beaker y la transformación genómica del noroeste de Europa. Los investigadores habían analizado el ADN de 400 restos humanos antiguos de toda Europa, abarcando un período de 4000 años. Y lo que descubrieron sobre las Islas Británicas fue absolutamente revolucionario. Hace unos 4400 años, alrededor del año 2400 a.C., llegó a Britania un pueblo nuevo. Eran los Bell Beaker, llamados así por su característica cerámica en forma de campana invertida. Procedían del continente, posiblemente de los Países Bajos y el norte de Alemania, y descendían de los Yamnaya, los pastores indoeuropeos de las estepas pónticas que habían empezado a expandirse por Europa unos siglos antes. Y cuando llegaron a Britania, no se mezclaron pacíficamente con la población neolítica anterior. La reemplazaron, casi por completo.
Las cifras son estremecedoras. En menos de 200 años, la población original de Britania, los descendientes de los constructores de Stonehenge, se redujo en aproximadamente un 90%. Su ADN paterno desapareció casi por completo del registro, y en su lugar se estableció una nueva población dominada por un haplogrupo específico del cromosoma Y, R1b-L21. Para el año 2000 a.C., el 90% de los hombres en Britania llevaba R1b. Para el periodo de la Edad del Hierro, cuando llegan los celtas históricos, R1b-L21 era ya el linaje paterno dominante absoluto en las Islas Británicas. Y sigue siéndolo hoy. R1b-L21 es probablemente el haplogrupo más fuertemente asociado con los pueblos celtas insulares, los celtas que se establecieron en Irlanda, Britania y Bretaña. Sus frecuencias actuales son extraordinarias. Alcanza hasta el 80 o 90% de los hombres en algunas regiones del oeste de Irlanda, donde es prácticamente el único linaje paterno presente. En Escocia, en Gales, en Cornualles y en Bretaña, supera regularmente el 60 o 70%. En Inglaterra es algo menor debido a la posterior contribución anglosajona, pero sigue siendo el haplogrupo más común. Y se extiende por la costa atlántica de Francia, llega a la franja norte de la península ibérica, especialmente en Galicia, Asturias, Cantabria y norte de Portugal, e incluso aparece en el oeste de Noruega. Las subcladas específicas de R1b-L21 son aún más reveladoras. R1b-M222 está particularmente concentrada en el noroeste de Irlanda y se asocia con un único ancestro masculino conocido como el Nial de los 9 rehenes, un alto rey irlandés legendario del siglo V. R1b-F13 es la rama madre que se diversificó masivamente en las Islas Británicas durante la Edad del Bronce. R1b-Z253 y R1b-L513 son otras subcladas asociadas con expansiones celtas específicas. Si tu haplogrupo paterno es cualquiera de estas, llevas el linaje paterno más directamente celta que existe. Tu línea paterna se conecta directamente con los hombres de la Edad del Bronce, que llegaron a Britania hace 4.400 años, trayendo con ellos el bronce, la metalurgia, las lenguas indoeuropeas y los rasgos genéticos que se convertirían en la base de las poblaciones celtas históricas. Si tu test de ADN te ha dado R1b-L21 o cualquiera de sus subcladas, la conexión con los celtas no es una posibilidad. ¿Es una certeza genética? La segunda señal está en tu geografía familiar y en el mapa extraordinario de la diáspora celta. Porque cuando hablamos de descendientes de los celtas, no solo nos referimos a las Islas Británicas e Irlanda. La huella celta se extiende mucho más allá de lo que la mayoría de la gente imagina. Irlanda es el corazón genético celta del mundo. La población irlandesa es la más homogéneamente celta del planeta, con el R1b-L21 dominando masivamente. Si tu familia tiene cualquier origen irlandés, incluso parcial, la probabilidad de que lleves sangre celta es casi del 100%. Lo mismo aplica a Escocia, especialmente a las tierras altas y las islas occidentales, donde la genética celta se preservó con menos contaminación durante los siglos de invasiones. Gales mantiene una herencia genética celta poderosa, y los galeses son lingüísticamente los celtas más auténticos que existen hoy, hablando una lengua que es descendiente directa del britano antiguo. Bretaña, en la actual Francia, fue repoblada por celtas britanos que huyeron de Britania durante las invasiones anglosajonas entre los siglos V y VII. Los bretones siguen siendo genéticamente más cercanos a los británicos celtas que a los franceses, y su lengua es estrechamente emparentada con el galés y el córnico. Si tu familia tiene raíces bretonas, llevas una herencia celta refugiada, conservada en un rincón de Francia durante 1500 años. En la península ibérica, la situación es fascinante. Los celtíberos dominaron gran parte del centro y norte de la península durante siglos antes de la conquista romana.
Y los celtas atlánticos, descendientes de las migraciones por el mar desde el norte, se establecieron especialmente en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Portugal. Los gallegos modernos tienen una de las concentraciones más altas de R1B-L21 fuera de las Islas Británicas. Su música tradicional, sus gaitas, sus festividades de origen prerromano, sus dólmenes y castros, todo refleja una herencia celta que persiste hasta hoy. Si tu familia tiene raíces en cualquiera de estas regiones del norte de España o Portugal, llevas casi con certeza ADN celta documentable. Y hay un dato que sorprende a la mayoría. Galicia es considerada por muchos historiadores y genetistas como una nación celta. Forma parte oficialmente de la Liga Celta Moderna junto con Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles, Bretaña y la isla de Man. La razón no es solo cultural, la genética la respalda. Los castros gallegos, esas fortificaciones circulares de piedra que cubren todo el noroeste de la península ibérica, fueron construidos por celtas atlánticos hace 2500 años. Los petroglifos prehistóricos del Monte Pindo, los cruceiros de piedra que marcan los cruces de caminos, las leyendas sobre la Santa Compaña y los espíritus de los muertos, las festividades del Magosto, todo es herencia celta directa que ha sobrevivido 2000 años de romanización, suevos, visigodos y cristianización. En Galia, la actual Francia, los celtas dominaron durante siglos antes de la conquista de César. Aunque la romanización fue intensa, los componentes genéticos celtas sobrevivieron especialmente en el noroeste, en la actual Normandía, Vendée, Poitou y en general en toda la franja atlántica francesa. Pero hay otra región francesa donde la herencia celta es particularmente potente, Auvernia y el Macizo Central. Esta zona montañosa del centro de Francia fue el último reducto de los celtas galos contra Roma. El líder Vercingétorix, jefe de los arvernos, lideró aquí la última gran resistencia contra César, en 1018 a.C. Los descendientes de los arvernos y otras tribus galas se refugiaron en estas montañas tras la conquista, manteniendo características genéticas y culturales celtas durante siglos. Si tu familia es de Auvernia, Limousin o las regiones rurales del centro y oeste de Francia, llevas con alta probabilidad ADN celta, directo de la Galia prerromana. Y luego está la diáspora moderna. Durante el siglo XIX, especialmente durante la Gran Hambruna Irlandesa, entre 1845 y 1849, millones de celtas irlandeses, escoceses y galeses emigraron a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y otros países. Hoy hay aproximadamente 40 millones de personas en Estados Unidos con ancestría irlandesa declarada, 5 millones en Canadá, 2 millones en Australia. Si tu familia tiene cualquier conexión con estas migraciones modernas, llevas sangre celta sin necesidad de buscar mucho más profundo. La tercera señal está en tus apellidos y en los patrones de nombres familiares que se transmitieron durante generaciones. Los celtas tenían sistemas de nombres extremadamente sofisticados basados en clanes, genealogías y descendencia. Y muchos apellidos modernos conservan esas raíces de forma transparente. Los apellidos irlandeses con prefijos como O o Mac son los más obvios. O significa nieto de o descendiente de en gaélico y Mac significa hijo de. O'Brien, O'Connor, O'Neill, O'Sullivan, O'Donnell, O'Donovan, MacDonald, MacLeod, MacGregor, Mackenzie, MacArthur, McDermott. Todos estos apellidos identifican a clanes celtas específicos con genealogías que se remontan a la Edad Media temprana, o incluso antes. Los O'Neill descienden documentalmente de Niall de los 9 rehenes, el alto rey irlandés del siglo V, cuyo haplogrupo específico R1B-M222 lleva su nombre genético hasta hoy. El caso de los O'Neill es particularmente fascinante. En 2006, un estudio genético del Trinity College de Dublín reveló que aproximadamente 1 de cada 12 hombres irlandeses lleva el haplogrupo R1B-M222, lo que los conecta genéticamente con un único ancestro común que vivió en el noroeste de Irlanda hace aproximadamente 1500 años.
Este ancestro coincide exactamente con el periodo histórico de Niall de los 9 rehenes, fundador de la dinastía Uí Néill, que dominó Irlanda durante 6 siglos. La conclusión científica fue extraordinaria. Aproximadamente 3 millones de hombres vivos hoy en el mundo, principalmente en Irlanda, Escocia y la diáspora americana y australiana, descienden directamente por línea paterna de un solo hombre celta del siglo V. Si tu apellido es O'Neill o cualquier variante como Neil, Neil, Nilsson, McNeil, hay una probabilidad real de que tu cromosoma y sea idéntico al de Niall de los 9 rehenes. En Escocia, los clanes son aún más estructurados. Campbell, Stewart, MacDonald, Wallace, Bruce, Cameron, Fraser, Sinclair, todos identifican a familias con historias celtas o gaélicas documentadas. Muchos de estos clanes mantienen genealogías que se remontan al periodo medieval temprano y que conectan con familias nobles gaélicas o pictoceltas anteriores a la unificación de Escocia. Las sociedades genealógicas de los clanes escoceses, hoy organizadas en Edimburgo, Toronto, Vancouver y otras ciudades de la diáspora, mantienen archivos detallados sobre la pertenencia y descendencia de cada apellido tradicional. En Gales, apellidos como Jones, Williams, Davis, Evans, Thomas, Rees, Owen y Morgan derivan de patronímicos celtas antiguos. El sistema de patronímicos galés es uno de los más antiguos de Europa. En lugar de apellidos fijos, los galeses tradicionales usaban AP o AB antes del nombre del padre para indicar descendencia. Owen ap Hywel significaba Owen hijo de Hywel. Estos patronímicos se fosilizaron en apellidos modernos durante los siglos XV al XVII. Owen, Hywel, Madoc, Rees, Llewellyn, Cadwaladr son nombres celtas antiguos que sobrevivieron como apellidos. En Cornualles, apellidos como Trelawney, Penrose, Tregowan, Polden, todos los que empiezan por Tre, Pol o Pen son característicamente Cornish celtas. Tre significa asentamiento. Pol significa estanque y Pen significa cabeza o promontorio. En córnico, todos términos topográficos que se incorporaron a los apellidos durante la Edad Media. En Bretaña, apellidos como Le Guin, Le Breton, Kerguelen, Kemener, Le Floch son típicamente bretones celtas. El prefijo ker, que significa casa o asentamiento, aparece en miles de topónimos y apellidos bretones, conectándolos directamente con la lengua celta que sobrevivió en la región. En la península ibérica, los apellidos de origen celta son menos obvios porque muchos fueron latinizados, pero hay patrones reconocibles. Apellidos asturianos y gallegos como Castro, derivado del término celta para fortaleza, son extremadamente comunes en regiones de fuerte poblamiento celta antiguo. Otros apellidos como Cebrián, Calzada o ciertos nombres geográficos terminados en briga, derivado del celta para colina o fortaleza, conservan raíces lingüísticas celtas explícitas. Más allá de los apellidos, hay tradiciones familiares que conectan con la herencia celta. La devoción especial a ciertos santos celtas, como San Patricio en Irlanda, San Andrés en Escocia, San David en Gales, San Pirano en Cornualles, San Ives en Bretaña, San Santiago en Galicia, refleja una continuidad de identidades celtas a través de la cristianización. Las festividades estacionales, como Samhain transformado en Halloween, Beltane transformado en las fiestas de mayo, Imbolc transformado en la Candelaria, Lugnasad transformado en las festividades de agosto, son todas pervivencias celtas que se mantienen en muchas familias sin que sepan su origen. La cuarta señal está en tus rasgos físicos. Y aquí hay un dato sorprendente que la mayoría de la gente no conoce. Los celtas antiguos no se parecían a la imagen romántica que las películas han popularizado. Los autores clásicos griegos y romanos los describieron consistentemente como altos, de cuerpos robustos y proporcionados, con piel muy clara y ojos a menudo claros. Esto se debe a algo extraordinario que el estudio de Olalde reveló. Los Bell-Beakers que llegaron a Britania llevaban variantes genéticas asociadas con piel y ojos claros, en proporciones significativamente más altas que la población neolítica anterior. Trajeron consigo no solo el bronce y nuevas lenguas, sino también la propensión genética a la pigmentación clara que caracteriza a las poblaciones noroccidentales europeas modernas.
El pelo rojizo es probablemente el rasgo más asociado popularmente con los celtas, aunque la realidad es más compleja. El pelo rojo se debe principalmente a variantes del gen MC1R, particularmente las variantes R151C, R160W de 294H y R142H. Estas variantes son recesivas, lo que significa que necesitas heredar dos copias, una de cada padre, para tener pelo rojo. Las frecuencias más altas de estas variantes del mundo están en Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles, Bretaña y Galicia. Irlanda y Escocia tienen aproximadamente entre el 10 y el 13% de personas con pelo rojo, las concentraciones más altas del planeta. Si en tu familia hay pelirrojos, incluso si tú mismo no lo eres, llevas con alta probabilidad las variantes MC1R que se concentran en las poblaciones celtas insulares. Esto no significa que sea exclusivamente celta, pero sí indica una conexión genética con las poblaciones donde estas variantes alcanzan sus máximos. Hay algo fascinante sobre por qué el pelo rojo se concentra tanto en las poblaciones celtas. La variante MC1R no llegó con los Bell Beakers, es mucho más antigua. Apareció en Europa hace al menos 20.000 años y se mantuvo en bajas frecuencias durante el Paleolítico y el Mesolítico. Cuando los Bell Beakers llegaron a Britania, reemplazaron a la población neolítica anterior, pero absorbieron parcialmente algunos rasgos genéticos preexistentes. Las variantes MC1R sobrevivieron y se concentraron en las regiones del extremo occidental atlántico por una razón evolutiva. En climas con poca luz solar y muchas nubes, la piel y el pelo claros permiten una producción más eficiente de vitamina D. Los celtas insulares evolucionaron en exactamente ese tipo de clima durante miles de años. Y la selección natural favoreció a quienes llevaban las variantes MC1R. Lo que comenzó como mutaciones raras se convirtió en marcadores genéticos característicos de toda una población. Los ojos azules y verdes también son extremadamente comunes en las poblaciones celtas. El gen OCA2-H-ERC2 es responsable principal del color de ojos azul, y sus variantes específicas alcanzan altas frecuencias en las poblaciones noroccidentales europeas. Los ojos verdes, particularmente raros a nivel mundial con apenas el 2% de la población global, se concentran masivamente en Irlanda y Escocia, donde alcanzan frecuencias del 14 y 16% respectivamente. Si tienes ojos verdes, llevas casi con certeza alguna conexión con las poblaciones celtas atlánticas, porque es uno de los rasgos genéticos más geográficamente concentrados del mundo. La piel muy clara con tendencia a quemarse al sol y a no broncearse es otro rasgo característico, asociado con variantes específicas de los genes SLC24A5 y SLC45A2. Si tu familia tiene piel extremadamente clara que se enrojece fácilmente al sol, ojos azules o verdes y pelo rubio rojizo o castaño claro, podrías estar manifestando una combinación genética que se concentró en las poblaciones celtas atlánticas y que pervive en sus descendientes. La estatura es otro rasgo interesante. Los celtas antiguos fueron descritos consistentemente como altos por los autores clásicos. Diodoro Sículo, un historiador griego del siglo I a.C., escribió que los galos eran altos de cuerpo, con músculos ondulantes y piel blanca, y su pelo es rubio, no solo por naturaleza, sino que también intensifican su color natural con tinturas artificiales. Estrabón, otro geógrafo griego, los describió como altos, blancos, de pelo rubio o pelirrojo, robustos y musculosos, intimidantes en apariencia. Los esqueletos celtas, analizados arqueológicamente, confirman que tenían estaturas medias significativamente superiores a las de los romanos contemporáneos. Mientras la altura media de los soldados romanos rondaba el 1,65 m, los guerreros galos y britanos superaban el 1,75 m con frecuencia. Esta tendencia a la estatura alta persiste en los descendientes modernos de los celtas.
Los holandeses, hoy la población más alta del mundo, llevan una proporción significativa de ancestría Bell-Beaker. Los irlandeses, escoceses, ingleses y otros descendientes celtas son también significativamente más altos que la media europea. La quinta señal está en algo que muy poca gente conoce: las enfermedades genéticas características de las poblaciones celtas. La historia demográfica de los pueblos celtas insulares, con su origen en una población relativamente pequeña de Bell-Beakers que se expandió rápidamente y luego se mantuvo relativamente aislada en las regiones occidentales atlánticas, creó las condiciones perfectas para que ciertas variantes genéticas se concentraran y se mantuvieran en frecuencias elevadas. La hemocromatosis hereditaria es probablemente la enfermedad genética más característicamente celta. Está causada principalmente por mutaciones del gen HFE, particularmente la mutación CE282Y. Esta mutación apareció hace aproximadamente 6.000 años en Europa y se concentró especialmente en las poblaciones celtas insulares. Hoy, hasta el 10% de las personas de ascendencia irlandesa llevan una copia de la mutación y aproximadamente 1 de cada 200 irlandeses lleva 2 copias y desarrolla la enfermedad. La hemocromatosis se llama a veces la enfermedad celta, precisamente por su distribución geográfica que coincide con extraordinaria precisión con las regiones de mayor herencia celta. Si en tu familia hay antecedentes de hemocromatosis o de problemas relacionados con el exceso de hierro en sangre, llevas casi con certeza la mutación HFE y una conexión genética directa con las poblaciones celtas atlánticas. La fibrosis quística es otra enfermedad con frecuencias particularmente altas en poblaciones celtas. La mutación más común, F508del, alcanza sus frecuencias máximas en Irlanda y en las regiones de poblamiento celta. La enfermedad celíaca, aunque presente en muchas poblaciones, también tiene frecuencias significativamente altas en Irlanda y otras regiones celtas, debido a variantes específicas de los genes HLA. La intolerancia a la lactosa, paradójicamente, es relativamente rara en las poblaciones celtas. Las variantes de persistencia de lactasa que permiten digerir leche en la edad adulta se concentraron particularmente en las poblaciones del noroeste de Europa, alcanzando frecuencias del 90% o más en Irlanda, Escocia y Gales. Esta tolerancia a la lactosa permitió a los celtas mantener sociedades pastoriles basadas en el ganado vacuno durante milenios. Si tu familia tiene una resistencia notable a productos lácteos sin desarrollar problemas digestivos, podría reflejar esta adaptación genética celta. La sexta señal está en las lenguas que se hablaron en tu familia o en tu región de origen. Los celtas hablaron lenguas que pertenecen a la familia celta de las lenguas indoeuropeas. Aunque la mayoría de las lenguas celtas continentales, como el galo, el celtibérico, el gálatas, se extinguieron durante la romanización, las lenguas celtas insulares sobrevivieron en los rincones occidentales de Europa. El gaélico irlandés, el gaélico escocés, el manx de la isla de Man, el galés, el córnico y el bretón son las lenguas celtas vivas hoy. Pero su distribución revela también el alcance histórico mayor de los celtas. Si tu familia conserva alguna palabra, expresión o tradición lingüística que se remonta a estas lenguas, llevas un eco directo de la cultura celta antigua. Pero hay más. Muchas palabras de uso común en inglés, francés, español y portugués tienen raíces celtas que la mayoría de los hablantes no reconocen. Palabras como carro, en español, derivada del galo carrus, camino del celta camino, o muchas palabras inglesas relacionadas con ganadería, agricultura y paisaje, conservan raíces celtas antiguas. Si tu familia usa expresiones regionales o nombres de lugares que terminan en raíces como Ana, On, Briga, Dunum, Bona, todas estas son terminaciones de origen celta que se conservan en miles de topónimos europeos. Y luego están los nombres propios. Muchos nombres comunes en países de tradición católica, como Irlanda, Escocia, Bretaña, Gales y norte de España, son de origen celta o se cristianizaron a partir de nombres celtas antiguos.
Brígida, Patricio, Kevin, Sean, Eoin, Aidan, Cian, Ciaran, Owen, Garrett, Bran, Bridget, Brendan, Cormac, Connor, Liam, son todos nombres de origen celta. Si en tu familia hay tradición de usar estos nombres generación tras generación, refleja una conexión cultural celta que a menudo va acompañada de conexión genética. La séptima y última señal está en tu ADN autosómico y en lo que un test moderno de ascendencia puede revelarte. Aunque el haplogrupo paterno R1b-L21 es el marcador más específico de ancestría celta insular, el resto de tu genoma también lleva información reveladora. Los tests autosómicos modernos como Ancestry DNA, 23andMe, MyHeritage y Family Tree DNA pueden detectar componentes específicos asociados con poblaciones celtas atlánticas. Busca categorías como irlandés y escocés, galés, bretón, inglés y noroeste europeo, o componentes específicos del Atlántico Norte. Si tu ADN autosómico muestra porcentajes significativos en estas categorías, llevas ancestría celta confirmable. Y hay algo aún más fascinante. Los tests genéticos modernos pueden identificar el componente Bell-Beaker específico, esa firma genética que llegó a Britania hace 4.400 años y que se convirtió en la base de las poblaciones celtas posteriores. Algunas empresas ofrecen ahora análisis específicos de ancestría arqueológica que pueden decirte qué porcentaje de tu ADN coincide con las poblaciones de Hallstatt, Latén o los Bell-Beakers originales. Y hay un dato que sorprende a la mayoría de la gente. Estudios recientes han demostrado que las poblaciones celtas atlánticas se mantuvieron genéticamente relativamente estables durante miles de años, a pesar de las invasiones romanas, anglosajonas y vikingas posteriores. Las invasiones afectaron principalmente a las élites y a las regiones orientales. La población base de las regiones celtas occidentales se mantuvo notablemente intacta. Esto significa que un irlandés moderno del oeste de Irlanda es genéticamente muy similar a un celta de la Edad del Hierro, que vivió en la misma región hace 2000 años. La continuidad genética es de una intensidad extraordinaria. Hay otro dato fascinante sobre la continuidad celta que merece destacarse. Un estudio publicado en Nature en 2015 titulado La fina estructura genética de la población británica analizó el ADN de más de 2.000 personas con genealogías documentadas en las mismas regiones donde sus antepasados llevaban viviendo al menos 4 generaciones. Los resultados revelaron que Gran Bretaña no es genéticamente homogénea, sino que está dividida en clústeres regionales que reflejan con sorprendente precisión los antiguos reinos y tribus de la Edad del Hierro y la temprana Edad Media. Los habitantes de Cornualles forman un clúster genético distinto de los de Devon, separados por una frontera invisible que coincide casi exactamente con la frontera entre los antiguos reinos celtas de Dumnonia y Cornubia. Los galeses del norte forman un clúster diferente al de los galeses del sur. Las Islas Orcadas, en el extremo norte de Escocia, conservan una huella genética escandinava por las invasiones vikingas, pero también componentes pictos preexistentes que persisten desde la Edad del Hierro. Esta estabilidad genética a lo largo de milenios es una de las razones por las que el ADN puede revelar con tanta precisión la herencia celta hoy. Y hay algo aún más impresionante. Otro estudio publicado en Nature en 2020 analizó el ADN de los esqueletos de 1.800 personas que vivieron en Britania durante la Edad del Hierro, justo en el periodo de los celtas históricos. Los resultados confirmaron que estos celtas eran genéticamente prácticamente idénticos a los británicos modernos del oeste del país. Una continuidad genética de más de 2.500 años, prácticamente sin interrupciones significativas en las regiones celtas occidentales. Pocas poblaciones del mundo pueden afirmar una continuidad tan profunda con sus ancestros antiguos. Ahora bien, hay algo importante que debes entender sobre todo esto. Estudios genéticos de los años más recientes, especialmente uno publicado en BioHive en 2025 sobre la propagación de las lenguas celtas, han revelado matices fascinantes.
La cultura celta, las lenguas celtas, el arte celta, no se extendieron necesariamente con grandes migraciones de población. Se extendieron también por difusión cultural, por redes de élite, por comercio y por intercambio. Esto significa que algunas poblaciones que se identificaron como celtas culturalmente, especialmente en las regiones continentales, tenían bases genéticas mixtas que ya estaban establecidas antes de la celtización cultural. Los celta no era una etnia única en el sentido moderno. Era una identidad cultural compartida por múltiples poblaciones genéticamente diversas. Pero en las Islas Británicas y en la zona atlántica de Europa, la conexión entre genética y cultura celta es mucho más directa. El R1b-, L21 y sus subcladas representan una herencia paterna que llegó a esas regiones específicamente con los Bell Beakers, ancestros directos de los celtas insulares históricos. Esta conexión genética sí es robusta y verificable. Si reconoces varias de estas señales en ti o en tu familia, si tu haplogrupo paterno es R1, B-L21 o cualquiera de sus subcladas, si tu familia tiene raíces en Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles, Bretaña, Galicia, Asturias o el oeste de Francia, si llevas apellidos con prefijos celtas o nombres tradicionales celtas, si en tu familia hay personas con pelo rojizo o piel muy clara, si hay antecedentes de hemocromatosis o de tolerancia notable a productos lácteos, si tu familia o conserva tradiciones, festividades o palabras de origen celta, si tu ADN autosómico muestra componentes irlandeses, escoceses, galeses o noroeste europeos, la probabilidad de que tu familia tenga sangre celta no es una fantasía, es una realidad genética verificable. Los celtas no fueron los héroes románticos que las películas han popularizado. Tampoco fueron los bárbaros que Roma quiso pintarlos. Fueron simplemente seres humanos. Una civilización compleja, sofisticada, con artistas y guerreros, druidas y agricultores, herreros y poetas, que dominó Europa durante 1000 años antes de ser aplastada y dispersada. Pero su sangre no desapareció. Sobrevivió en las islas del Atlántico Norte. Sobrevivió en los rincones occidentales del continente. Sobrevivió en los millones de emigrantes que llevaron su ADN a las Américas, Australia y todos los rincones del mundo durante los últimos siglos. Sobrevivió en cada irlandés que cruzó el Atlántico con hambre durante la Gran Hambruna. Sobrevivió en cada escocés expulsado de las tierras altas durante los Highland Clearances del siglo XVIII y XIX. Sobrevivió en cada bretón que emigró a Quebec. Sobrevivió en cada galés que se estableció en Patagonia para preservar su lengua y su cultura. Sobrevivió en cada gallego que cruzó el océano hacia Argentina, Cuba o México durante el siglo XX. Sobrevivió en cada asturiano que emigró a las minas de Pensilvania, Virginia Occidental y Kentucky durante el siglo XIX, llevando sus tradiciones celtas a los Apalaches americanos, donde se mezclaron con las de los escoceses irlandeses para crear la base cultural de la música country, el bluegrass y el folk americano moderno. Y sobrevive hoy, silenciosamente, en cada persona que lleva en sus cromosomas la marca genética de los hombres y mujeres de la Edad del Bronce que llegaron a unas islas brumosas hace 4400 años y dieron origen a una de las civilizaciones más extraordinarias que el mundo ha conocido. La tuya, posiblemente. Si lo es, ya nadie podrá ocultártelo. Tu sangre lleva mucha más historia de la que jamás te imaginaste. Si reconociste algo sobre ti en este video, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo lo que tu ADN dice sobre ti, suscríbete y dale like para que este video llegue a más personas.